bueno, mis hermanos. La verdad es que yo no me catalogo o me nombro a mí mismo como, ahí viene la predicadora, aunque por ahí me suelen decir la predicadora, la pastora, pero lo que sí sé es que les puedo traer un mensaje, una palabra del Señor fresca y que incluso es la misión que cada uno tenemos, predicar el Evangelio. Ok, el tema cabeceras del río Jordán, fundamentos del reino para el pueblo de Dios, es una serie de prédicas que vamos a estarles dando semana a semana. Entonces, el día de hoy queremos hablar específicamente de la visión, cómo esto se liga a la visión de la iglesia. Y voy a leerles unas palabras textuales de su querido pastor. El día de hoy no pudo estar, pero les manda saludos, los aprecia muchísimo. Y yo lo iba como a parafrasear, pero dije, no, lo voy a decir tal cual él me lo dijo a mí. Dice, río Jordán, imagínenselo a él diciéndolo, ¿no? Voy a tratar de hacerlo un poco. Río Jordán. Río Jordán fue el nombre que Dios nos puso. Lo puso en mi corazón porque luego de que el pueblo de Israel cruzó el Jordán, llegaron a nueva tierra. De ahí el nombre Río Jordán. Y centro de avivamiento es porque luego de que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, vino a un avivamiento para sus vidas, conocer al Dios verdadero. Amén. ¿Qué le parece ese mensaje de su pastor? Muy lindo, hasta yo me quedé impactada. Ahora, les quería contar algo. Curiosamente, este fin de semana, bueno, desde el fin de semana pasado, en la universidad he estado viendo un módulo que se llama Empresas Familiares. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con el culto del domingo? El tema de la visión, cabeceras del río Jordán. Luego le voy a decir qué tiene que ver. Pero bueno, estábamos estudiando varios casos de empresas familiares. Y es más, tuvimos, yo diría, la bendición, mis amigos dirán suerte, bueno, de tener a representantes, a miembros de empresas familiares. Y ellos nos contaban por las cosas que ellos tuvieron que pasar, porque sus fundadores, muchos de ellos vienen desde el año, digamos, de 1970, 60, incluso más atrás. Entonces, desde ahí se inició una empresa familiar y luego han venido las siguientes generaciones. Pero algo que a mí me llamó mucho la atención es que ellos recalcaban y recalcaban de que muchas veces sufrieron crisis económicas, ¿ya? Que ahora, donde ellos están ahora no es de la noche a la mañana. En un momento estuvieron bien, otro una mala inversión o crisis económica en el país o crisis propiamente de la empresa. Entonces tuvieron que atravesar esto, tuvieron que hacer ajustes también, tuvieron que preparar al directorio, cambiar al siguiente sucesor que venía, preparar a toda la empresa para ese siguiente cambio. Y por lo general cuando se realiza la sucesión, esto va dirigido a los hijos. Entonces todo esto hay que ir preparando, no siempre los hijos están preparados, por lo general los padres quieren encaminar un poco a los hijos para que estudien algo afín con la empresa familiar. Bueno, entonces, sí, todo esto es importante incluso la empresa quiere vender más, mayor producción, mayor volumen, ¿verdad? Que adquiere tecnología y mucho más ahora en estos tiempos. Pero algo que era sumamente importante era que como empresa familiar ellos tengan una visión compartida. Ahora, ¿de qué servía la empresa familiar si es que un hermano piensa una cosa, el otro hermano piensa otra, el papá tiene otra idea? ¿Cómo van a llegar a un acuerdo? Es imposible. Entonces, la base, el pilar para un plan familiar es la visión compartida. Ahora, vamos a decir o a definir ya qué es visión. Entonces, varios autores dicen que la visión es como un cuadro, un gran cuadro, es como una película a futuro, ¿ya? También decían que es la dirección a largo plazo de la empresa en este caso, ¿no? Porque es lo que les estoy contando que he estado viendo estas semanas. Entonces, imagínese que usted se proyecta de aquí a 10 años. Entonces, usted ya está viendo un cuadro aparente, una dirección a largo plazo y dice, ok, yo me veo de esta manera, de esta manera. Entonces, luego empieza, ¿cómo vas a llegar hasta ese punto que tú ya te estás visualizando, ¿verdad? Sí, de aquí a 10 años, dicen algunos,
quiero ser presidente de la República. ¡Wow! Déjame decirte que aún nuestro presidente Correa no es que de la noche a la mañana hizo el plan. No, él venía desde antes de la universidad estructurando un plan. Les guste o no les guste a algunos, pero él hizo un plan para llegar hasta allá. Entonces, eso es la visión, es cómo te ves a futuro. Quisiera que ustedes me acompañen a Proverbios 29, 18. Dice así: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces estábamos diciendo que la visión es un plan a futuro, es el cuadro, es la película completa, ya la vi a 10 años. ¿Y qué pasa si es que acogiéndonos a esta versión, cuando la gente no acepta la dirección divina? Digamos que usted está aquí, ¿no? En la iglesia Centro de Avivamiento Río Jordán. Y en realidad la visión es solo una en Cristo, ¿ya? Pero ¿cómo vamos a llegar a alcanzar multitudes? Ok, vamos a hacer esto y esto y esto porque nuestra visión es la siguiente. El pastor indica, este es el plan para este año. Pero ¿y qué sucede si usted no quiere acogerse a esa dirección divina? Dice aquí, se desenfrena. Pero el que obedece la ley es alegre. Entonces, esta visión también nos está diciendo que uno tiene que acogerse a los mandamientos del Señor, la ley. Entonces, es muy interesante cómo muchos cristianos prefieren no aceptar la dirección divina, es decir, que si el Señor dejó sus mandamientos para que podamos vivir de una manera correcta, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Ya? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Si el Señor dejó en sus estatutos, en sus mandamientos, esta es la dirección, estos son los planes, dice incluso un versículo, que tengo para ti. ¿Ya? Entonces, ¿por qué el ser humano no quiere acogerse a esa dirección? Entonces, la palabra de Dios dice, el que obedece. Es necesaria la obediencia. Y la palabra de Dios dice que la unción sigue a la obediencia. Amén. Entonces, el Señor nos quiere mostrar también a través de esto de que la honra es muy importante. El valor de la honra, ¿a través de quién? En este caso, a través de nuestros pastores, en nuestros hogares, a través de nuestros padres. ¿Ya? Entonces, eso, es muy importante el valor de la honra. Quisiera que me acompañen a 1 de Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, qué lindo consejo que le daba Pablo a Timoteo. Está diciendo, no te olvides, Timoteo, de honrar a los ancianos que gobiernan bien y sobre todo que los tengas dignos de doble honor. O sea, ni siquiera, nomás, tienes que honrarlos. No, dice doble honor. Mayormente, hace énfasis, los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, eso le recomendaba Pablo a Timoteo. Honra a las personas que son tus líderes, honra a los pastores, ora por ellos. Bueno, nosotros en realidad queremos ir mucho más allá de solo transformar la nación. Nosotros queremos liderar. Si usted lee la visión, está diciendo, es la de liderar, esa es la visión, la transformación integral. Entonces, ¿Cómo podemos hacer nosotros para liderar la transformación de la nación? Bueno, ¿cómo hacemos para hacer luz en medio de tinieblas? Entonces, si usted quiere eso, ¿a quién tiene que acogerse para cumplir esa visión de la iglesia? Primeramente al Señor Jesús, ¿verdad? Pero el líder que el Señor ha puesto o en quien ha puesto esta visión es en su pastor. Entonces, ahí viene atado todo lo que es honra a los pastores. Entonces, yo meditaba, ¿no? Claro, ¿cómo podemos hacer para hacer luz y sal en medio de tinieblas? ¿Cómo puedo hacer para que desde mi trabajo, cómo puedo hacer para que desde mi lugar de estudios yo pueda empezar a hacer esa transformación y liderar, sobre todo? Obviamente está la preparación de parte de la iglesia y también la voluntad que usted tenga para hacerlo. Pero cuando la gente... No sé si a alguno le ha ocurrido, de pronto se le acerquen y le dicen, no sé, de pronto tú como que tienes algo especial. Y yo recuerdo en un trabajo, yo sentía en mi espíritu que esa persona necesitaba mucho al Señor, pero yo no quería simplemente venir y atropellar e invadir su privacidad.
Entonces oraba porque el Señor me dé el momento propicio para poder compartirle el Señor. Pero mientras tanto yo decía, todo tiene que ir de la mano. Yo no puedo en algún momento decir, sí, mira, Dios te ama y esto así tienes que vivir según su ley, si yo no lo estoy viviendo. Entonces es muy importante el ejemplo. Entonces, ¿cómo las personas pueden querer eso del Señor que está en ti? Es a través de tu ejemplo. Entonces, si las personas ven algo especial en nuestras vidas, no es a nosotros propiamente que están viendo, es al Señor Jesús. Entonces, y es lo que uno debe entender y siempre regresar toda esa gloria a Dios, porque uno de pronto puede pensar, claro, es que me están viendo a mí, es que yo me porto tan bien. Y yo me acuerdo que cuando yo era chiquitita, era una niña, yo escuchaba siempre a mis amiguitos que decían, es que es súper buena gente. Y yo decía, ¿qué es eso de eres súper buena gente? Entonces yo decía, me llamaba la atención porque veía que cierto comportamiento hacía que los otros amiguitos digan que el otro era buena gente. Entonces comencé a observar y decía, ¿por qué será? Yo también quiero que me digan que yo soy buena gente. Entonces, en cierta manera uno empieza a hacerlo como que por sus medios, ¿no? Dices, a ver, ¿será que tengo que comportarme así? ¿Será que tengo que ser, como que uno se mete en un estilo para poder ser llamado buena gente? Pero en realidad, nosotros como cristianos no es así, no es así, es la luz del Señor. Es mientras tú más tiempo pasas con el Señor, mientras más escudriñas sus palabras, mientras más quieres vivir la vida que el Señor quiere para ti, lo que la gente va a ver es a Jesús. Y ese es nuestro fin, que la gente pueda ver reflejado a Jesús. ¿Y cómo vamos a liderar eso? Reflejando a Jesús. ¿Cómo voy a reflejar a Jesús? Pues busca más del Señor, involúcrate, busca el crecimiento. ¿Amén? Ok, entonces no se trata de nosotros, se trata de reflejar a Jesús. Entonces, en nuestra misión del río Jordán, esto va de la mano con el poder del Evangelio, ¿verdad? Ya dijimos que nuestro ejemplo es necesario. Alguien decía, si es necesario, usa las palabras, pero que la gente vea un cambio es a través del ejemplo, a través del testimonio, decimos nosotros, ¿verdad? Y si es necesario, usa las palabras. Ok, pero sí, el Señor dejó un mandato y lo dejó en Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 al 20, tomando en cuenta la visión y la misión de la iglesia, el Centro de Avivamiento Río Jordán, yendo más allá, tenemos que en la palabra de Dios, el Señor Jesús mismo nos dejó una encomienda. Entonces, yo le preguntaba a mi papá, a ver, ¿y por qué la misión? ¿Por qué redactó así la visión? Y sobre todo era una duda que yo tenía, ¿y por qué se llama Río Jordán? Entonces, algo que les leía era que él dijo de que cuando uno cruza ese Jordán viene un avivamiento. Y algo que me gustó mucho de la frase que él dijo era conocer al Dios verdadero. Entonces, el Señor Jesús nos dejó una encomienda. Él vino a hablarnos del reino. Él vino a hablarnos a través de los mandamientos. Todo lo que Jesús hacía era en obediencia con el Padre. Y Él vino a predicarnos. Incluso dice que descendió al infierno para predicarle de las buenas nuevas de salvación a los que no habían escuchado de Él. Entonces, si Jesús mismo fue obediente hasta la muerte y fue obediente en predicar la palabra de Dios, esa es nuestra, más allá de que esté en la visión y la misión de la iglesia, esa es nuestra misión y visión como hijos de Dios. Que el resto pueda conocer del Señor Jesús, de las bondades de su reino, de los mandamientos, de que los mandamientos, como muchos tal vez antes de venir a los pies del Señor decíamos, uy, los mandamientos, ¿te sabes los 10 mandamientos? Y muchas otras enseñanzas de la religión tradicional te decían, ok, ¿te lo sabes de memoria? Sí, porque es lección. Y yo me acuerdo que yo me lo sabía también me sabía de memoria el Salmo 23. Pero ¿de qué me sirve sabérmelo así de memoria si no lo estoy viviendo? Entonces es muy importante entender que los mandamientos fueron dados a Moisés para que los escribiera en tablas para que nos enseñe cómo vivir. Si el Señor nos está diciendo,
no matarás, no va a ser porque quiere molestarte y no matarás. No, no matarás porque eso trae condenación a tu vida, trae pecado para todas tus generaciones. Muchas personas no se explican el porqué de las cosas que suceden en sus familias. Sí hay una respuesta. Y muchas de estas son cadenas generacionales. De pronto uno debe investigar un poco en su familia cómo ha sido, cómo fue años atrás, cómo han sido generaciones anteriores y pedir al Señor que corte eso. Si hay una cadena de divorcios, entonces algo está pasando. Cortemos eso en el nombre del Señor. Y así demás cosas que no han estado bien, porque de pronto usted no los cometió, pero tal vez sus padres sí, sus abuelos sí, sus tatarabuelos sí, bisabuelos. Entonces son cosas que uno tiene que ir cortando. Amén. Entonces la misión y la visión como un hijo de Dios es esta. Esa es la gran comisión. Predicar a tiempo y fuera de tiempo, decía nuevamente Pablo. A mí me gustaría conocer a Pablo en el cielo también. Y porque lo admiro, porque incluso me hace acordar de mi papá cuando lo leo. Entonces yo decía, antes que mi papá venga al Señor y orábamos por él, yo decía, yo sé que mi papá, con la misma intensidad que él se manejaba en el mundo para sus negocios y demás cosas, yo sé que con la misma intensidad él va a venir para el Señor. O sea, es cuestión de que ya se decida, yo pensaba. Y oraba, Señor, te pido que... Yo decía, en el momento en que él se decida, yo sé que nadie lo va a parar. ¿Ya? Entonces admiro mucho a Pablo también, porque ha sido intenso, como fue para perseguir a los cristianos, fue intenso para predicar el Evangelio. Y hay partes en las que dice que Pablo lo habían apedreado y estaba tirado en la calle. Y dice, pero al siguiente día Pablo se levantó y se fue a la otra ciudad. O sea, suena como tan fácil, así nomás, ay, Pablo se levantó. Pablo se levantó, Pablo estaba como muerto, ¿ya? Pero eso que dentro de él, el Espíritu Santo, y sus deseos y su intensidad mezclado con todo, decía, lo siento, tengo que ir a predicar a otro pueblo. Qué hermoso poder leer estas historias a través de la Biblia. Veamos lo que dice 2 de Timoteo 4, 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? En el 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. ¿Cuántos quieren acogerse a esto, a predicar a tiempo y fuera de tiempo? Amén, ¿verdad? Hablarle al vecino, hablarle al amigo, hablarle a tu mejor amigo, ¿verdad? Porque seguramente tienen comezón. Dice aquí que va a llegar el tiempo en que tengan comezón de oír y tal vez ya no van a escuchar la sana doctrina. Entonces van a haber falsos maestros y van a escuchar cualquier cosa. Ya, y como, sí, eso debe ser verdad, pero es que tengo un vacío tan grande, eso como que me llena, ya, eso también, y arman su propia, no sé, como su propia idea de lo que los puede llenar. La palabra de Dios dice que un abismo llama a otro abismo. Quiere decir que el ser humano yo creo que nunca va a poder ser saciado hasta que esté en la presencia del Señor. Entonces, constantemente tenemos que ir delante de Dios. Un culto del domingo no basta. Una reunión de un martes, una reunión de un jueves, sí, te ayuda porque estamos los hermanos en comunión, vamos aprendiendo, es como que vamos creciendo a la par. Pero tu tiempo con el Señor es único, es el tiempo que debes de separar para conocerlo a Él. El Señor decía de Moisés, sí, Él es mi amigo, y Él lo veía cara a cara. ¿Ya? Qué hermoso que el Señor pudo decir de Moisés que era su amigo, que como con Él yo trato cosas confidenciales. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos quieren ser amigos de Dios? Amén. ¿Cuántos quieren estar en el secreto de Dios? Que cuando Dios tenga un deseo para la nación o para tu aula de clase, te lo diga a ti primero.
y te cuente cómo lo vas a hacer. ¡Qué increíble! ¿Ya? Y es hermoso porque al obedecer uno puede ver cómo el Señor es el que abre el camino. Entonces, si uno no da el paso nunca, tal vez por temor, nunca vas a saber qué pudo haber pasado. Si nunca le hablaste al amigo de la clase, así te rechace, tú no sabes si 10 años más tarde esa persona te la vas a encontrar en una iglesia o te la vas a encontrar sirviendo al Señor o siendo luz en cualquier lugar que esté. Y yo recuerdo que en una célula que hacíamos, no clandestina en realidad, pero era en la parte de atrás del colegio, con unos amiguitos del colegio. Y yo he visto que, bueno, tal vez en ese momento no la tenían muy clara, les hablaba el Señor, como que sí, les parecía bonito, pero he visto algunos que forman parte de iglesias, que comentan del Señor, veo en sus Facebook de repente, y yo digo, wow, o sea que esa persona a la final sí siguió. Y digo, qué lindo, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Entonces nuestro mandato es, es que no me van a escuchar si es que les predico, me van a rechazar. Déjame decirte que a Pablo lo apedrearon y muchas cosas más. Y él estaba dispuesto a sufrir todo eso por el Señor. Ya, ahora no le estoy diciendo que mañana le vayan a apedrear o a hacer otras cosas, pero la palabra de Dios sí habla de que en un tiempo determinado va a haber persecución para la iglesia. Ya no van a querer escuchar la sana doctrina. Entonces, es ahora que tenemos que aprovechar. Aprovechemos a predicar de la palabra de Dios. Aprovechemos a llevar el mensaje. Ahora que están así, las personas necesitan llenar ese vacío. Y si los cristianos, los hijos de Dios, mejor decirlo así también, los hijos de Dios, los que creemos en Cristo, no estamos ahí para hablarles de Dios. Entonces, ¿quién? Cualquier otro. Cualquier otro para hablarle cualquier filosofía vana. Ahora, predica con el ejemplo. 2 Corintios 3:16. Perdón, 2 Corintios 3, 1 al 6. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, si el Espíritu Santo mora en nosotros, lo que nosotros deberíamos estar emanando es ese aroma, como decía Lid Galmes cuando predicaba, decía que la gente pueda percibir ese perfume, que la gente nos pueda ver y diga, mira, yo no sé, pero cuando entras es como que me da una paz. Así, y uno diría, sí, es que yo un poco más y floto. No es eso, es que no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Entonces, yo creo que es así, y incluso, bueno, les comparto, recuerdo el profesor mismo de este módulo, ayer terminamos el módulo de empresas familiares y él al final se despedían todos así, de la mano, pero en eso el profesor como que, y le digo, bueno profesor, fue un gusto, y él se levantó y me dijo, Kira, y como que me dio así un abrazo y me dijo, siga siendo así como, no recuerdo qué me dijo porque yo tenía tanto sueño, todo el día estuvimos en clase y ya no recuerdo bien qué fue lo que me mencionó, pero él me decía, siga siendo así como es, me solía decir en las clases, tiene una buena manera de ser. Entonces, ahora pensando, anoche haciendo el mensaje, yo dije, claro, es que no soy yo, es el Señor, ¿ya? Entonces, Él lo vio, ¿ya? Y eso es lo que nosotros queremos, que otros puedan ver, es que yo quiero eso que tú tienes, ¿cómo lo obtengo? Y yo recuerdo una amiga que me lo dijo, me preguntó, es que yo quiero esa paz que tú tienes, ¿ya? Y yo sé que eso, si yo sé que eso no viene de mí y viene de Jesús, entonces le presento a Jesús. Amén. Y estamos cumpliendo
la misión que el Señor Jesús nos dejó y la misión que va de la mano con la visión y misión de la iglesia Río Jordán. Amén. Entonces decía el pastor, y el centro de avivamiento es, déjenme recordar, y el centro de avivamiento es porque luego de que el pueblo de Israel cruzó el río Jordán, vino un avivamiento para sus vidas, conocer el Dios verdadero. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de todo esto? Que va a venir un avivamiento. Ahora, yo escuchaba a un pastor que decía, a ver, el avivamiento es cuando algo está muerto, o sea, algo está ahí como en reposo, hay que despertarlo. Y si uno dice que vive de avivamiento en avivamiento, tampoco está bien, pues. Quiere decir que todo el tiempo está en un sub y baja, en un sub y baja. No. Entonces, el avivamiento, decimos, es para nuestra nación, para que despierte, para que reconozca al Señor. Entonces, eso es por lo que nosotros oramos, eso es lo que nosotros buscamos, eso es lo que al predicar a Cristo queremos en sus vidas, de que despierten los que están muertos en vida, porque hasta que no vea al Señor Jesús es muerte y muerte eterna. Entonces, más en Cristo es vida eterna y vida eterna en Jesús. Entonces, ¿qué va a suceder? Usted sigue su vida en el Señor, sigue llenándose del Señor, buscando del Señor, alimentándose de la palabra, viniendo a aprender cada vez más. Los chicos vienen al culto de adolescentes o jóvenes, todos venimos para el culto dominical, estamos de la mano y decimos, sí, el ADN, Río Jordán, que es liderar la transformación de nuestra nación a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué va a pasar luego de esto? Lo que va a suceder es que cuando ya sea el tiempo, el Señor va a decir, ahora. Y el Señor abre todas las puertas y abre el camino. Y usted solo va y el Señor va adelante. Y ya nadie va a poder decir que no. ¿Y cuántos quieren eso para su vida? Amén. Entonces, me encanta porque el Señor es nuestro guerrero. Y lo cantamos tantas veces, Jehová es mi guerrero, el Señor es mi guerrero. Sí, pero entiende la verdad de eso. Es de que el Señor tal vez no lo ve con los ojos espirituales, pero Él está adelante. Y Él está con su espada y Él está ahí delante, cabalgando delante de usted, luchando, ¿verdad? Abriendo el camino, ordenando a huestes celestiales. Quiero que vayas a favor de este hijo, quiero que vayas a favor de esta hija. Y no crea que al Señor se le van a acabar los ángeles. El Señor tiene huestes de ángeles para mandarlos a su favor. Pero el Señor lo va a activar cuando sea su tiempo y viendo también su fidelidad, ¿ya? Viendo que usted es una persona que ha decidido vivir por fe y obedecerle. Y de ahí sí ya nadie va a poder cerrar esas puertas porque la palabra de Dios dice que la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Amén. Entonces, nosotros tenemos que vivir en esas verdades de la palabra de Dios. Y luego de todo esto, viene el efecto multiplicador. Y de repente es cuando usted empieza a ver, wow, antes éramos 50, antes éramos 100. De repente no sé qué pasó y somos miles. ¿Ya? Porque el Señor simplemente dijo, voy a abrir una puerta que nadie más puede cerrar. Y eso yo creo para la iglesia. En realidad, yo creo en la iglesia del Señor. O sea, la iglesia como una, por la que el Señor va a regresar. Y lo que me gustó mucho de la organización del concierto de evangelístico con Redimidos fue eso, es como, ok, dijimos liderar la transformación de la nación, ¿verdad? Entonces estamos liderando, porque estamos enseñando que podemos trabajar en conjunto, porque trabajamos para la iglesia del Señor. No trabajamos netamente para una organización o bajo el nombre tal o bajo el pastor, no, trabajamos para Cristo. Bajo una misma visión, bajo una misma misión. Entonces, me gusta mucho esa visión porque dice liderar la transformación. Entonces, usted se imagina a su pastor. Yo recuerdo una vez que él me acompañó a sacar mi licencia. Y los abogados pueden entrar a cualquier lugar. Ya, como abogados, tienen el derecho. Entonces, yo recuerdo tanto que él me acompañó y ya era tarde. O sea, yo estaba a 5 minutos de que cierren. Y yo, no, otro día más, nos vamos a demorar, yo necesito mi licencia. Entonces mi papá dijo, ¿qué? ¿No te dejan entrar? Entonces como que buscaba algo y vi que buscaba su carnet de abogado.
Y entonces le dijeron, no, señor, no puede entrar. Dijo, yo soy abogado. Y puso un pie adentro. Y yo lo miraba así. Y yo así, es abogado y es mi papá. Entonces, y ahora es mi pastor. Bueno, entonces dijo, yo soy abogado, los abogados podemos entrar a... Ah, sí, pase. Entonces, ahí veo un poco de esa visión, esas palabras plasmadas ahí, como liderar la transformación. Viene mucho del corazón del Señor primeramente y de su pastor. Porque Él no solo quiere estar pasivo ahí viendo que algo suceda, no, Él quiere liderar, dice, la transformación de la nación. ¿Y cuántos quieren adherirse a esa visión? ¿Cuántos van a seguir el proceso? El Señor va a ver la fidelidad y, como le digo, el Señor va a abrir la puerta cuando dice, es tiempo. Amén. Entonces, si ese es nuestro mayor deseo, mayor que eso, ¿verdad? Le estoy diciendo que es importante prepararse, es importante venir, estamos trabajando para abrir escuela de líderes y escuela de servicio, en la cual usted pueda decir, ok, yo tengo más afín con estos talentos, creo que voy a la escuela de servicio. O yo quiero liderar, quiero enseñar, quiero predicar, ok, vaya a la escuela de líderes. Entonces estamos trabajando para eso. Pero algo que también conversando con el pastor me decía era de que para mí, el que es nuestro mayor maestro es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si usted no pasa tiempo con el Señor, no va a tener palabra fresca para el pueblo. Entonces, aquí está la palabra del Señor, pero la revelación se la va a dar el Espíritu Santo. Entonces, es necesario de que nos sumerjamos en las aguas del Espíritu Santo y que Él, y eso me encanta porque dice que Él toma lo que es del Padre y nos lo hace saber. Entonces, si la palabra de Dios está diciendo esto, tenemos que buscar del Señor para que Él tome lo que es del Padre y nos lo haga saber. Y entonces tú vas a hablar vida a esta generación. Amén, mi hermano.